Bienvenidos y bienvenidas a mi canal Diego en la Lucha. El mundo vive una etapa de definiciones, donde la balanza de poder ya no se inclina en una sola dirección. Recientemente, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador denunció la hegemonía de Estados Unidos y pidió la sustitución de la Organización de Estados Americanos, la OEA, por un organismo que no sea lacayo. Además, rechazó la injerencia de Estados Unidos en los asuntos internos de los países de la región latinoamericana en los últimos 200 años. Las denuncias de AMLO contra organismos serviles al poder no son nuevas. Meses atrás aseguró que no permitiría la injerencia de entidades internacionales en las elecciones federales. ¿Pero por qué lanzó esta advertencia? Porque desde el Congreso de Estados Unidos se ha financiado de forma ilegal a la oposición mexicana y la OEA, por ejemplo, apoya políticamente estas acciones. Mientras los gobiernos de turno estadounidenses se dan golpes de pecho por ser los paladines de la democracia, el Congreso de su país financia partidos políticos y agrupaciones que generan caos interno en países enemigos, sobre todo en América Latina. Desde 1948, Washington ha impulsado y apoyado cambios de gobierno en casi todos los países latinoamericanos y ha jugado un papel importante en decenas de golpes de Estado en todo el mundo. Por supuesto que oficialmente lo han negado, pero con el pasar de los años se han desclasificado documentos que confirman lo que ya se sabía. ¿Y cuál es la fórmula para evitar la debilidad de los pueblos latinoamericanos que luchan por mantener su independencia y soberanía? La unidad, consolidarse en bloque, tal como lo propuso el libertador Simón Bolívar en su doctrina de unión y solidaridad latinoamericana. Mientras presidentes como Iván Duque agradecieron a Estados Unidos por la independencia de Colombia, o sea, Bolívar no existió para este señor, AMLO encabezó un acto de conmemoración del 238 aniversario del natalicio de Bolívar, y ahí fue donde destacó la importancia de construir un organismo semejante a la Unión Europea, pero apegado a la historia, realidad e identidades de América Latina. La hegemonía norteamericana ha durado muy poco históricamente. Cada vez tienen más flancos de batalla y el barco se les hunde. La gran mayoría de países del mundo rechaza el bloqueo a Cuba y esto también lo mencionó AMLO y dijo que el pueblo cubano merece el premio a la dignidad por su lucha de más de 60 años y por eso anunció que México apuesta por la solidaridad frente al bloqueo estadounidense contra Cuba y que enviará 2 buques con insumos médicos y alimentos destinados a la isla. La política se mide en las acciones, por eso López Obrador explicó que su gobierno tomó la decisión de ser solidarios, porque no basta con votar cada año en la ONU en contra del bloqueo. Estas son las mejores pruebas de unidad entre los pueblos, muy distinta a la política de gobiernos como el del señor Iván Duque, presidente de Colombia, quien apoya el bloqueo a Cuba y es acusado de mantener a su pueblo en pánico con grupos de paramilitares que desaparecen todos los días, estudiantes y civiles que protestan contra sus políticas neoliberales. Por supuesto que esto es silenciado totalmente por las corporaciones mediáticas, esto ya estamos acostumbrados. Para estas empresas en Colombia no pasa absolutamente nada. ¡Qué cinismo!, ¿no les parece? Mientras AMLO envía insumos médicos a la nación caribeña, Estados Unidos y la Unión Europea embargan bienes de la isla y no le permiten comerciar libremente en el mundo. Y por cierto, hasta ahora Cuba es el único país latinoamericano en crear y producir vacunas propias contra la enfermedad que hoy nos azota a todos. Pese a que la popularidad del presidente mexicano es bastante alta, los medios de comunicación conservadores y organizaciones políticas como el Partido Acción Nacional, el PAN y el Partido de la Revolución Democrática rechazan su gestión y dicen que AMLO es un mentiroso y que no sirve para nada.
¿Será que el pueblo mexicano se equivoca en su apoyo al actual presidente? La hipocresía de sectores serviles al poder concentrado no termina ahí. Por ejemplo, el periodista Jorge Ramos, famoso por trabajar en conocidas corporaciones mediáticas, acusó a AMLO de encabezar el gobierno más violento de México y dijo que es mucho peor que el gobierno de Felipe Calderón o el de Enrique Peña Nieto, dos de los gobiernos más rechazados por el pueblo mexicano y una de las épocas más violentas de ese país. ¿No les parece que la hipocresía es demasiado evidente? Lo más increíble es que este señor, que trabaja en poderosísimas empresas mediáticas, dijo que los periodistas deben ser el contrapoder de los gobiernos. ¿El contrapoder? ¿Qué intereses piensan ustedes que representa este periodista? ¿Los del pueblo o los de los empresarios dueños de los medios en donde trabaja? Tal como dijo Simón Bolívar, nos han dominado más por la ignorancia que por la fuerza. AMLO sabe perfectamente esto y por eso hace poco anunció que se exhibirá un ranking de noticias falsas en sus conferencias de prensa. Semanalmente habrá una sección para denunciar a medios de comunicación que manejen noticias falsas con el objetivo de manipular a la población. De esta manera, los mexicanos sabrán cuáles noticias son falsas y qué periodistas se han prestado para el engaño. Estas empresas de comunicación han apoyado golpes de Estado, sabotajes y caos en países latinoamericanos. Crean noticias falsas y manipulan, pero hablan de libertad de expresión. La mejor receta de estos sectores es dividir a la población y debilitarla, para que el mismo pueblo saque con votos a gobernantes que tienen gestiones que benefician a las enormes masas empobrecidas, sobre todo en Latinoamérica, un continente con una historia de violencia y saqueo de siglos. El sueño de Simón Bolívar está vivo. La Unión Latinoamericana es la única herramienta del continente para enfrentar al poderío de las élites occidentales. ¿Vos qué pensás? ¿Se logrará consolidar la unidad latinoamericana? Dejen sus comentarios, les pido que se suscriban a mi canal, activen la campana de notificaciones y compartan. También los invito a unirse a mi canal Telegram, donde comparto información sin censura. Les mando un fuerte abrazo.